No. No le he dado aquí, ahora voy. Ok, dale. A la cuenta de 1, 2, 3. Estás en directo. Ahora ¿Listo? sí, estamos en Hola amigos, directo. bienvenidos, feliz sábado, bienvenidos a un nuevo video, a un Feliz nuevo en sábado. vivo. Feliz sábado! Ya yo quiero que sea sábado, feliz viernes. Feliz viernes, Oh my God. ¿qué tal? Ya yo quiero que sea viernes. ¿Cómo les va? Díganos si ya se ve, ya se escucha. Vamos a Sí, esperar. díganos que por ahí lleguen si se escucha bien. algunos Vamos por directo. allí. El chat. En vivo, vamos a ver. Javier. Hola Camila, yeah. Yeah. Hola Irina, ¿cómo está mi corazón? Por ahí las había escrito, hola chicas, hola chicos para los que ya están, porque ya veo que hay unos chicos por ahí. ¿Cómo Sí, les exacto. va? Queremos pedirles disculpas para empezar, y es feliz viernes, y yo creo que dije feliz sábado, ¿sí? Sí, feliz. Porque el en vivo pasado, sí, ya se ve y se escucha. En el en vivo pasado, que la pasamos bien chévere, que rompimos el hielo, como dijeron por ahí, con los superchats, que tuvimos nuestras primeras llamadas al final del en vivo, pero lo tuvimos que bajar lamentablemente porque por problemas de la plataforma, con YouTube, nos mandaban mensajes de que teníamos copyright por alguna música que se puso al principio. Entonces, para que no nos afectara en el canal todo eso, Sí, entonces tenemos que decidimos bajarlo. Fue lo mejor, tenemos que bajarlo para evitar eso. Y obviamente conseguir un poquito más de información para esta semana porque varias cosas se han ido actualizando durante estas semanas. Ha llegado más datos, obviamente mucha gente está llegando más aquí a Estados Unidos. Y la verdad quisiéramos como que agregar un poquito más de información a lo que ya habíamos hablado y darles más contenido. El viernes y el cuerpo lo sabe, así. Claro, abierta de que... Hay una cancioncita por ahí que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Esa, Sí. tenemos que cantarla. Y yo que sábado, ya me fui. No, hay que vivir primero el viernes, que ahora es viernes de en vivo con ustedes. Vamos a esperar que se unan unas personas más y les vamos contando. Bueno, lo primero era eso, pedirles disculpas por el en vivo anterior con respecto a, obviamente, todos esos problemas que tuvimos. Y lo otro es que obviamente teníamos más información y vamos a repetir esa información porque muchas personas nos hicieron preguntas, inclusive cuando estábamos bajando el video, alguien nos escribió, ¿te acuerdas? Por Sí. Instagram, ¿qué pasó? Que estaba viendo el en vivo y se salió de la plataforma, no lo puedo ver. Y entonces le tuvimos que aclarar por Instagram, Por Instagram, una chica de Argentina nos vio. Así que si nos estás viendo por aquí ahora en este en vivo, bienvenidas. Y por supuesto, agradecerles que estén allí y que nos sigan en Instagram, Claro. porque por ahí miren cómo se comunicó esa chica con nosotros y nos dijo, hay algo con su programa, con su en vivo, y entonces pudimos responderle a tiempo. Claro. Y lo otro es que nosotros pedimos una pizza, así que en cualquier momento, la pizza viene súper retrasada, en cualquier momento va a sonar ese timbre, Luna, nuestra perrita, va a salir corriendo vuelta loca, y entonces va a llegar la pizza que viene súper retarde. Así Wow. que lo que pasa en vivo son este tipo de cosas que no se pueden controlar. Ellos están gozando ahí que ya empezó el esposo de Irina con sus cosas, porque digo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, sí. Hoy es viernes y el cuerpo Lo veo sabe. desde Cuba. Hola Nancy, bienvenida a mi corazón. Muchas gracias por tomarte tu tiempo para vernos desde Cuba. Un saludo a toda la gente de Cuba que nos puede ver o que nos verá después en este video ya grabado. Creo que a Nancy le respondimos algunas dudas con respecto ¿a qué era? A unos datos para como revalidar títulos. Qué rico, pizza. Nosotros acabamos de cenar caraota. Uy, caraota, Ay, qué rico. carota. ¿Cómo así? ¿Cómo nos hacen esta ¿Cómo no nos cosa, vale? invitan? ¿Cómo es posible? No. Esto es imposible, chico. Esta gente comiendo caraota y nosotros aquí esperando una pizza que no... Una pizza que nunca llegó. Nunca llegó. Por ahí también niñas comiéndose un yogur, una cosa. Porque resulta que, ¿de qué pidieron la pizza? Saludos de Argentina. Pedimos una y casualmente cambiamos. Yo le digo a Aquiles, mira, vamos a pedir una de carne. Que decía como carnitas pequeñas. Y la otra de bacon porque a las niñas pues no les gusta variar tanto. Y unas alitas y unos pancitos que son más ricos, que son así como de ajo. Uy. Pero no ha llegado la pizza. Gracias a ustedes. Bien, mientras se van uniendo, ¿será que vamos dando el contenido y así
después nos quedamos con ellos Sí, vamos a para... tratar, sí, porque queremos adelantar, vamos a adelantar un poquito, de modo de que los que ya están aquí estén en la información, y obviamente la información vaya quedando para los que ya Exacto, vayan llegando porque después. la idea, recuerden que ahora vamos a hacer es que a los primeros minutos vamos a dar la información que les recopilamos, en este caso obviamente repetir el tema de migración, porque se bajó el otro, esta noche explota Troya, porque obviamente la información se tuvo que bajar y entonces para que quede ya el video grabado de las personas que estén interesadas en todas esas cosas con respecto a lo de las visas, entonces obviamente vamos a darles, obviamente también tenemos otra información que no es de visas como tal, pero sí es con respecto a migración, que les va a favorecer a muchos, aunque creo que ese es un porcentaje más alto para los venezolanos, porque están hablando del TPS venezolano, pero eso le vamos a dejar al final. Amigos, mi pregunta era sobre el título. Ay, cierto, que te dijimos que sí, pero lo que pasa es que los amigos no los hemos visto, pero vamos a preguntarle. Chicos, yo no he visto tenemos a los chicos cubanos que tenemos. Oye, sí. Sí, porque le dimos que cuáles eran los sitios para como revalidar, pero iba a preguntarle específicamente a alguien cubano que ya sé que hizo eso. Definitivamente le voy a escribir, no ahorita, pero sí le voy a escribir, me voy a poner un recordatorio. Si me ven un poquito distraído, disculpa que estoy preparando todo aquí porque la pizza nos echó a perder Nos echó a perder la todo. preparación. Mire, todavía dice la pizza aquí que preparándose, imagínate tú. Se pasa. Tratando de pegar las cosas que estemos aquí para la información y tenerlo todo al tiro para irlo dejando ya grabado. Obviamente, este en vivo lo vamos a hacer un poquito diferente. No solamente vamos a estar dando información, sino también vamos a estar dando como anécdotas, historias para que la gente ponga en contexto que la realidad de migrar no es solo planear, sino también tener muchas cosas en detalle, como que, porque a veces a veces pecamos de positivismo, ¿entiendes? Todo lo tenemos demasiado positivo, pensando que nada va a pasar, y muchas cosas pasan por no tener los detalles exactos de cómo se migra y por qué se migra y en las condiciones en que se migra. Así que eso también lo vamos a poner en contexto con varias historias que tenemos ahí para que la gente vaya entendiendo cuando vaya a migrar las consecuencias de las decisiones que uno toma, ¿ok? Así que eso también, por eso estamos poniendo aquí como que las cosas antes de prepararnos para todo. Sí, ahí hemos, viendo todo esto de lo de las visas y todo eso, recordamos unas noticias que creo que algunas pasaron el año pasado, ¿cierto? Sí, algunas pasaron el año pasado. Con respecto a esas anécdotas que la verdad que son bastante fuertes cuando las personas no piensan en más allá. Pero bueno, ¿será que entonces empezamos con lo de las Sí, visas? empieza con las visas. Ok, voy a empezar a leer la información y entonces, mientras se unen más, recuerden darle like. No puede ser que haya solo 4 likes. Así que, porque eso es lo que estaba viendo también en un video, que resulta que los en vivos son totalmente diferentes a los videos que le lanzamos ahora, que estamos lanzando solo uno los domingos, pero resulta que se maneja de una manera distinta. Ellos dicen que deben compartirlo y darle like para que así YouTube le diga a otras personas, mira, hay alguien que está haciendo en vivo. O sea, no sé qué hay allí en el algoritmo de YouTube. Sí, exacto. Que debe ser de esa forma. Y también para que la información que obviamente este en vivo va a quedar grabado. Por eso que el en vivo hoy llegamos directo sin previas ni nada, sí. Directo, porque no queremos nada con problemas con copyright y nada de esas cosas. Porque queremos que la información quede ahí, pues, que la gente, que el día de mañana se consiga con esta información, con estos videos, se sienta con los detalles claros de cuáles son esas posibilidades y cosas para venir a Estados Unidos. Que no, porque a veces vemos videos de abogados, y los abogados se van a la parte como que de ley, o sea, demasiado específica en ley, pero no toman los detalles humanos por los que las personas pasan cuando migran aquí. Y eso es lo que nosotros queremos tocar. Esa partecita que lastimosamente uno quisiera que alguien le dijera, mira, vale, va a pasar esto, te puede pasar esto, hay posibilidades de que te pase esto, y no lo sabes. Entonces tú tomas el riesgo de venirte a un país sin saber que ciertas cosas pasan, porque uno siempre viene como que, no, yo voy para allá, voy a lograr todas mis metas y todo va a salir excelente. Y claro que uno tiene que ser positivo, pero también tiene que ser realista, ¿ok? Y en eso queremos marcar en este en vivo ese detalle el día de hoy.
que seamos realistas a la hora de emigrar y las posibilidades de lograr lo que tanto anhelamos. ¿Sí? Ya sabemos que los sueños son para lucharlo, para lograrlo, pero obviamente la información nunca está de más, y por eso que hoy vamos a dar, aparte de la información, anécdotas. Así que mi bella esposa arrancará hoy con la información. Mira, antes de comenzar, dice Yana Paola, estaba perdida con la hora. Sí, sabemos que como cambiamos de horario ya hace 2 semanas, es totalmente diferente. Por ejemplo, aquí ahorita son las 9, sé que en muchos sitios son las 10, que en otros al contrario son las 7, entonces tienen que recordar que nuestro horario ahorita es como el de Nueva York. Si buscan la hora de Nueva York o ponen simplemente en Google qué hora es en North Carolina, entonces ahí pueden ver la diferencia. Sé que en Argentina son las 10, en Chile, en Perú creo que son las 7, algo así. Sé que hay un horario totalmente diferente. Hola, Lina, hola. Ok, vamos a comenzar entonces con los tipos de visa que te pueden llevar a una residencia permanente. Recuerden que hay visas como las de turistas, que obviamente nada más te dan el permiso de entrar por 4, por 6 meses, depende de lo que el oficial de inmigración te selle cuando tú entras, pero esas no te llevan a ninguna residencia. Hay otro tipo de visa de estudiante y no sé cuánto, pero esas no te llevan. Aquí el tema que vamos a tocar son aquellas visas que te permiten, o aquellas vías que te permiten llegar a la residencia permanente y obviamente después a la ciudadanía, que es lo que la mayoría quiere. Entonces, una de las primeras es a través de la familia. Estas son, obviamente, como estábamos hablando aquí, ya que tenga que ver con alguien, con algún familiar. En este caso puede ser por los esposos, por los padres, por los hijos. Estos primeros, obviamente, es cuando te piden, tiene que ser mayor de 21 años, y entonces tu papá te pide, o tu mamá, o un hermano, y entonces ahí es donde va la cosa. Que los padres piden a los hijos, o los hijos, en este caso, piden a los padres. Y la otra es la visa de prometido, que se llama visa K1. Allí es donde entra, yo no sé si ustedes llegaron a ver en algún momento, hasta un programa hicieron, como un reality show, que eran las personas que le daban 90 días para traerse su prometida, casarse inclusive, y entonces después ahí es donde, si nunca se habían visto, es donde empiezan los problemas y es donde llegan las cosas que han sucedido aquí, como las que les va a contar aquí, pero eso lo haremos después al final de toda la parte, diríamos la parte teórica, todo el palabrerío. Entonces tenemos que, esas son las primeras, las de familia. Obviamente esa, la de prometido, es como la más formal, porque las otras es con una familia ya directa. El segundo es mediante un empleo, que está la primera, que hay distintas categorías. Hay de hecho visa EB1, visa EB2 y visa EB3. Recuerden que de eso estuvimos hablando en el chat la vez pasada y muchos intercambiaron información acerca de eso. Entonces, esos 3 tipos de visa obviamente va a depender del empleo o del empleador que te vaya a contratar. Y está la otra, visa EB5, que tiene que ver con inversionistas inmigrantes. Que de eso les tengo una información, porque creo que fue un periódico argentino y se marcaba específicamente en eso, porque sé que muchas personas de Argentina se quieren venir por todos los problemas que está presentando Argentina. Obvio. Y entonces, creo que subió, creo que no, estoy completamente seguro porque ya leí la noticia, subió la cuota. Así que, como dije la vez pasada, si hay alguien por ahí que tiene esa gran cantidad de dinero, bienvenido, aquí le podemos hacer la promoción en nuestro canal, podemos montar un business, aquí hay muchas chicas y chicos que pueden ser sus empleados. Entonces vamos a empezar con eso de las categorías de visa EB1, EB2, porque esas son bastante larguitas. O sea esas no las manejo así como las de familia, que por lo menos ya las conozco. Mira, yo voy a beber aquí. Esto no es whisky, ¿oyeron? Este es Coca-Cola. Apoyo la moción, esperando la pizza. La pizza que nunca llegó, chica. Yo creo que hasta irán a cancelar el pedido, porque esto ni se mueve.
Esta gente de Pizza Hut les voy a dar una manito Hay abajo. que demandar. Mira, empecemos a ver. Entonces, dijimos que las de Prometidos, ya lo dijimos, por trabajadores. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos poniendo primero? Vamos aquí, Green Card para trabajador, inmigrante mediante ¿Estás un en el empleo. website o...? Sí, ahorita estoy en la información esa que tenía. No. Le voy a leer esto que dice aquí, que de verdad que está ¿Qué enlace bastante es ese? interesante. El que te dije de la banderita. Mira cómo está el precio. Donde sale la bandera, ese mismo. Okay. Solo que me vine acá abajo y estoy leyendo esto que di. Voy a leerle. Dice, los pasos a tomar para solicitar la Green Card depende de la situación individual y son variables. Lo que muestra la imagen son los datos más frecuentes. Por eso le estamos dando esta información, pero aclarando, como dice allí, recuerden que nosotros no somos agentes de inmigración, no somos abogados, no somos nada de eso. Aquí es un técnico de informática y aquí es una profesora, una maestra. Solo que nos encanta, obviamente, en nuestros videos de aportar información a todas las personas que están allí buscando, tratando de encontrar la información y la manera más rápida de salir de su país para invertir o porque simplemente quieren buscar un futuro mejor o que simplemente están buscando una información. Entonces, recuerden que no somos abogados, esto es netamente informativo. Entonces dice que la primera categoría es la visa EB1, la de trabajo, que dice que tienen que ser personas con extraordinarias habilidades en las artes, ciencias, educación, deportes o empresas, investigadores, profesores destacados, ejecutivos o gerentes de una multinacional que cumpla con ciertos requisitos. Recuerden obviamente que estos son los términos generales. Obviamente, para las letras pequeñas, busquen a los abogados, búsquense a alguien que sea especialista en inmigración, porque no somos especialistas. Aquí le estamos dando, diríamos en la escuela, la parte teórica. La parte teórica. O sea, literalmente esta parte la estamos dando es las visas que te llevan a obtener la residencia permanente en Estados Unidos, ¿ok? Eso es lo más importante, por eso es que arrancamos por ahí. Estas son las que te llevan a la residencia permanente, las que dan un camino. Así que por eso arrancamos con las visas. Mira, en esta categoría. Dice Javier Aquiles, ¿nos puedes compartir el documento en pantalla? Ahí lo está compartiendo, perfecto. Creo que eso fue hace rato. Se le está comiendo el delivery. Sí, yo creo que el delivery se está comiendo la pizza. Espero que me devuelvan el dinero, porque cónchale. Bueno, vamos con la segunda categoría, que son visa EB2, que son para miembros de una profesión que requiere un posgrado. O sea, ya aquí no es cualquier persona que canta, que da clases, un deportista o empresa pequeña. Ya aquí es alguien que requiera de un posgrado, o sea, que tenga una educación más avanzada, que posea habilidades extraordinarias en arte, ciencia o empresa y que busque obtener una excepción por interés nacional. O sea, ya ahí tiene que ver a alguien que, sé yo, los que les dan trabajo en las embajadas, en ese tipo de cosas. Que todo, pero ahorita también está en la categoría que cuando se nombra artistas, estamos metiendo todas las categorías, cantantes, actores, inclusive periodistas, ¿no? Y ahora entró la categoría de influencer. Acaba de entrar, lo vimos en un programa de un abogado, y esos abogados están diciendo que tú también puedes ser elegible si eres un influencer y cumples con varias categorías. Claro, tienes que leer las letras pequeñas. Tienes que leer las categorías, o sea, las letras pequeñas, como dice Rosmary, porque ciertos parámetros que pude determinar era como que si ganabas mucho más que la mayoría, si tenías un rango de suscriptores y visualizaciones mucho más grande que otros, o sea, para las personas que están en YouTube o personas que tienen alguna, podríamos decir, alguna plataforma en la que haga streaming o algo, anyway, del mundo del internet y que puede influenciar en las masas, o sea, que tu programa y tu información sea muy, muy válida o como que muy valiosa para que Estados Unidos pueda determinar esta persona es valiosa en nuestro país y pueda aportar algo a la nación. Así que si tú eres youtuber y estás viendo este video y te conseguiste con este video, la categoría de influencer también es para ti en la categoría de visas con actitudes extraordinarias. Exacto. Pila con eso. Los comentarios están muy chéveres, pero déjenme terminar y los leo porque sé que muchos sí, ellos están ahí, pero tienen muy buenos datos. Ahorita los damos en los comentarios. Ya.
Luego dice que el tercer tipo de visa de trabajo es visa EB3 para trabajadores especializados con 2 años de capacitación o experiencia laboral que no es de naturaleza temporal ni estacional. O sea, ya esto es, cada nivel va poniéndose como más difícil, o sea, tienen que tener más cosas, experiencia, y ustedes saben, para los más avanzados, para los más cerebritos. Ujú. Profesional con bachillerato estadounidense o su equivalente en el extranjero y miembros de la profesión. O sea, ya es allí los que ya estudiaron aquí, los que hicieron obviamente el bachillerato o el high school, como dicen aquí, y que además tengan la profesión específica. Y trabajador no especializado haciendo labores que requieran menos de 2 años de experiencia o capacitación, y el empleo no es temporal ni estacional. Recuerden que debe pasar cierto tiempo para otorgar eso. Por eso muchas personas, como las chicas que están por aquí, solicitan eso desde su país. Y entonces ahí el intercambio, creo que esa es otra cosa. Vamos a seguir por aquí porque después me desvío. Luego están los médicos con excepción por interés nacional. Es un médico que acepta trabajar a tiempo completo en la práctica clínica en un área designado, desatendida por un periodo de tiempo establecido. Este también cumple con otros requisitos de elegibilidad. Por ejemplo, no sé, vamos a ver, Wyoming, no sé, un estado de esos que casi nadie nombra. O en una montaña muy bien metido donde hay un hospital donde necesitan un doctor, una cosa. Allí es donde por lo general Estados Unidos entonces buscaría un médico, porque obviamente no lo necesitan, no hay. Y no, Estados Unidos también hace eso. Eso también lo hacen con los maestros y con los doctores en otros países. Sí, porque inclusive en Venezuela lo hacen con los maestros mucho y con los médicos. En Argentina sé que también. Inclusive también tenemos la anécdota de una de nuestras suscriptoras, alguien que nos está escribiendo. Sí. Va a venir para Estados Unidos y viene con ese tipo de visas de trabajo que ojalá le deseamos todo lo mejor del mundo. Sí. Y estamos por buscar información. Ellos por ahí saben. Ellos por ahí saben así que ahí... Ya saben que son ustedes. Si ven este en vivo y nos están viendo, son ustedes. Felicidades. Gracias por venir. Gracias que van a venir, y gracias a Dios van a venir a este país. Y nos conoceremos pronto. Y nos conoceremos en la vida. Ok, entonces luego está el otro punto, que yo lo tengo por aquí. Como inmigrante especial, trabajador religioso, se llama visa tipo R y estatus especial de inmigrante juvenil. Allí están entonces otras especificaciones que ya se las voy a leer, porque recuerden que no somos abogados, estamos dando la información. Toda esta no me la sé. Dice, Green Card como inmigrante especial, visa tipo R, llega a Estados Unidos como un trabajador religioso para su denominación religiosa sin fines de lucro. Yo sí sé de muchas organizaciones religiosas que entonces postulan a alguien en específico y se viene a estudiar o a trabajar para acá con la parte religiosa. De hecho, conocimos a un chico, ¿te acuerdas? Que sí, por cierto era venezolano. Era venezolano, pero estaba agregado en West Virginia, por cierto. West Virginia, ¿en dónde estaba? Y exacto, miren, un estado pero a él se le estaba acabando el tiempo y lo estaban, en ese momento que nosotros lo conocimos, le estaban haciendo como una despedida porque él se iba a seguir sus cosas. Pues, como su misión. Su misión para Colombia. Y luego estaba buscando la manera de regresar. De regresar y hacer su residencia, así que sí se puede. Y el otro es jóvenes inmigrantes especiales, menor que fue víctima de abuso, de abandono o desatendido por sus padres y posee el estatus SIJ, que es estatus especial de inmigrante juvenil. Esos niños que por lo general llegan solos por la frontera o el papá lo abandonó por algún modo y entonces ya no tiene nadie que los atienda. Entonces esos casos obviamente recuerden consultar a un abogado, pueden también llegar a la residencia permanente. Y el otro es el nacional afgano o iraquí. Obviamente ahí ya se va a los parámetros que sí, dice que tengan dice trabajo como traductor afgano o iraquí para el gobierno estadounidense. Así que si por ahí hay alguno que sea iraquí o afgano y pueda traducirle a la gente aquí en Estados Unidos, ya sabe que puede tener una visa. Y obviamente empleado para o por el gobierno de Estados Unidos en Irak
Obviamente hay ahí un parámetro que tiene que ser del 20 de marzo del 2003 o después, durante al menos un año. Así que siempre recuerden leer, como siempre, en cualquier documento, en cualquier cosa, las letras pequeñas. Y consultar a un abogado. El siguiente es el Green Card a través de refugio o asilo. Ahí es donde entran las personas que buscan asilo y obviamente después de tener el asilo aprobado pueden llegar a ser residentes después de tener un año y un día. Y los de refugio que también pueden llegar a ser residentes permanentes, los que son refugiados, después de un año y un día. Y allí es donde entra uno de nuestros comentarios que nos dice, para los cubanos nos da la residencia permanente la ley de ajuste cubano. Exactamente. Allí en esta parte donde dice a través de refugiados y asilo, entonces donde entran los cubanos. Así que ya saben, tienen toda esta información. Aquí hay más, obviamente, que es con respecto a la trata de personas o crímenes. Están las visas T y visa 1. Visa U. Son las que concederían la residencia permanente en estos casos de trata de personas y de otros delitos. Así que ya saben, tienen toda esta información por ahí. Creo que se me escapa alguna. Refugio. Gringa para víctimas de abuso, eso creo que ya tiene que ver con lo de los menores. Exacto. Hay otro que se llama víctimas de abuso, solicitantes de VAWA como víctima de abuso o extrema crueldad. Ahora, eso de VAWA, yo estuve averiguando porque yo dije, ¿qué significará eso? Se lee VAWA. Dice que es la ley de violencia contra las mujeres, por eso se llama VAWA. Me imagino que es la abreviatura en inglés, porque esa W debe ser de woman. Que protege los derechos de las víctimas extranjeras contra la violencia doméstica, el abuso o el ataque, la agresión, al permitirle patrocinarse a sí misma para la residencia permanente. O sea, la persona puede patrocinarse si fue abusada por cualquier persona aquí. Dice, ¿quién califica la elegibilidad para solicitar esta ley que se llama VAWA? Incluye a hombres y mujeres, cónyuge si ha sido abusado personalmente por un ciudadano o un residente permanente, o también su hijo. Incluye a niños, jóvenes, solteros, menores de 21 años. Así que ya saben, si usted por ahí lamentablemente se vio envuelto en alguna de esas situaciones, hable con un abogado porque tal vez lo puede llevar a la residencia permanente, que es algo muy importante. Lamentablemente aquí, en este país, el tener un papel no te hace mejor o peor persona, pero para estar en el ámbito legal a veces es preferible tener las cosas claras. Sí, sobre todo eso. Ahora, el último punto que vamos a tocar es el TPS y lo de la visa de inmigrante, de inversionista. Ahora, con respecto al TPS, aunque no te lleva al estatus al estatus de residencia permanente, porque estaba tratando de traducir TPS como estatus temporal, de permiso de estatus temporal. Han salido muchas noticias, y eso se los voy a decir aquí, porque yo voy a beber refresco. Oh, sí, exacto. Más que todo, quiero recordar y quiero retomar para las personas que vienen a pedir asilo y TPS a Estados Unidos. Quiero retomar lo que dijimos en el punto de la semana pasada, que fue que el consejo que le podemos dar a todo aquel migrante que viene por la frontera o la razón por la que venga por el puerto, por favor nunca queden fuera de estatus. ¿Qué quiero decir yo con quedar fuera de estatus? Que no tengas una entrada legal al país. ¿Qué quiere decir? No importa que no tengas, voy a aclarar, no importa que no tengas pasaporte, que no tengas una visa, pero que tengas un documento de identificación. Si tú traes un documento de identificación, por favor, entra a la oficina de migración o a la aduana, donde está la oficina de migración, y solicita tu estatus como lo quieras pedir. Si vas a pedir asilo, te vas a agregar un TPS, aclara tu punto, pero que tu proceso inicial migratorio empiece en la oficina de migración. O sea, que tú apenas pongas un pie en Estados Unidos, haya un soporte o un papel que diga que tú estás en un proceso migratorio. Y tú verás que todas las posibilidades que pueda darte un abogado en el futuro son posibles siempre y cuando tú no quedes en un estatus ilegal. En este momento en Estados Unidos, la verdad es que quedar ilegal
es casi que innecesario. Hay muchos caminos para poder tomar la ruta a la legalidad. O sea, cuando vayas, y eso lo vamos a demostrar ahorita, voy a tomar el tema como que en el tema de las personas que están entrando por los venezolanos, más que todo. Voy a tomar el tema real porque soy venezolano. Y esas noticias que vemos que venezolanos están cruzando la frontera, entrando en la frontera, la mayoría de esos venezolanos están siendo asesorados para que de una vez se entreguen a la oficina de migración, se entreguen a los oficiales de migración y empiecen su proceso legal. O sea, si los venezolanos... ¿Y por qué están pidiendo yo asilo? Obviamente por las razones que ya todo el mundo conoce, pero los asilos también se piden por cuestiones de violencia, por persecuciones políticas, también religiosas. No la delincuente como tal, pero pudiera ser, pues también entra en la parte de víctimas, pues, que también puedes entrar ahí. Pero lo que yo quiero dar a entender es que no quedes en esto, o sea, no pases ilegal y te quedes en el país ilegal, porque para el futuro, cuando tú quieras legalizarte, por la vía que sea, puede ser por matrimonio, puede ser que un hijo tuyo que ya tenga años aquí ya te pueda pedir. Ese proceso va a ser sumamente difícil para que el abogado te pueda llevar a la residencia, porque literalmente tendrías que pedir un perdón al oficial de migración y a migración, y eso pasa por un juez, y seguramente te van a pedir que salgas del país para que tengas una entrada legal registrada para poder hacer tus trámites migratorios. Y a muchas de las historias que hemos leído y muchas de las historias que sabemos y de personas que conocemos así de pie, tanto vamos a poner que son de Centroamérica, que son los que más experiencia tienen en este aspecto, todos ellos te van a decir, mira, vas a tener que salir del país y volver a entrar. Sí. Y muchísimos han quedado fuera del país y han pasado años para volver a entrar. No importa que estés casado con una americana. El proceso de perdón y de volver a entrar al país, eso ya queda discrecional o discreción del oficial de migración. Así que, por favor, si tú quieres un futuro en Estados Unidos y que todos tus pasos hacia la legalidad se den rápido y sin muchos problemas, puede ser desde el ámbito matrimonial o el ámbito de que mi hijo te pida, o vayas a hacer una certificación laboral, vamos a poner, no quedes fuera de estatus. Eso es lo más importante, porque el abogado te va a decir, no, es que tú entraste ilegal o quedaste fuera de legalidad. Y mucho de la letra pequeña de cuando vas a migrar, o que el abogado te dice, mira, es que no puedo procesar tu caso porque tú quedaste ilegal. Y ya de ahí, tú mismo te estás truncando el camino. Entonces, no entren ilegal al país. Es tan sencillo como que entrar a la oficina, mira, yo vengo a solicitar a la oficina de migración, a aduana migración. Sí, no, y cuando crucen, es por eso que entonces cuando cruzan inmediatamente a los oficiales que los tomen, que los arrestan, pues. Dicen, mira, yo vengo solicitando asilo. Y entonces, yo vengo solicitando asilo, exacto. Y él obviamente por cuestiones de ley, te va a tener que llevar a hacer tu proceso, o sea, te va a llevar y te vas a empezar. Entonces, eso es lo principal, que empecemos por ahí. Pero vamos a empezar con las anécdotas, ¿no? No, ya va. ¿O no? Sí, okay, papi, va. Mi amor, me falta darle el dato que esto va sobre todo a los... lee el último comentario y mira para que me ayudes a buscar información de esta, que creo que de la J1 y J2. Sí. Okay. Mientras yo les leo, sobre todo para los amigos argentinos, que había una información. Dice, la mayor cantidad de interesados es uno de los países de la región de Argentina. Dice, Argentina es uno de los países de la región con mayor cantidad de interesados para las visas de inversión. Y resulta que el titular dice, se encarece la visa que permite obtener la residencia en los Estados Unidos a cambio de una inversión. Porque anteriormente creo que era 400,000, 500,000. La comparto. Sí, compártela allí. Y entonces obviamente dice que los argentinos son los primeros, como los más resaltantes, que quieren hacer esa inversión aquí en los Estados Unidos. Y resulta que aquí dice, aquellos argentinos que quieran invertir en proyectos en los Estados Unidos para aplicar a la visa de inversionista EB5 y conseguir la residencia tendrán que desembolsar más dólares en los próximos días, ya que el monto mínimo subirá cuando la Casa Blanca promulgue la nueva ley que regirá para este tipo de inversionistas. Y miren nada más y nada menos el monto. Dice, el mayor cambio que trae el nuevo proyecto es que el requisito de inversión mínimo aumenta de 500,000, que era lo mínimo que tú tenías que tener, a 800,000. O sea, que ya no con $500,000
tú vas a poder ser inversionista. Ahora necesitas 800,000. Buen Dice, dinerito. para desarrollos en áreas rurales, o sea, tiene que ser como lo que estamos hablando de los médicos, de los maestros, para desarrollar áreas, estados que a lo mejor están más abandonados, poblaciones que son más pueblitos, como dice allí, más rurales, de alto desempleo o proyectos de infraestructura. Deben ser 1 millón o 1.05 millones para otros destinos. Imagínense ustedes. Dice, esta no es la primera vez que se eleva el umbral de inversión. En el 2019 subió de 500 a 900. Imagínense ustedes. Y en junio el Tribunal Federal retrotrajo esa decisión y entonces lo volvieron a bajar. Pero ahora va a ser no 500 sino 800. Wow, bastante. Es bastante dinero. Bastante dinero. Claro, sabemos que en nuestros países siempre hay personas que han amasado una seria fortuna, obviamente por negocios, porque pudieron tener su vida bien acomodada, y ese tipo de personas que de repente se consiguen con este video, ya saben, Ya tienen esa información. que tienen esa información de que sí la hay. De hecho, Obviamente tienen que asesorarse con abogados porque siempre hay la letra pequeña, como dice la letra pequeña. entonces dice, el interés argentino. Cada país tiene 700 cupos para la visa EB5 y las que no se usan se reasignan a otras naciones como China, ya que allí hay gente interesada en obtener la green card y tienen mucho dinero. Según el último dato disponible, a Argentina le aprobaron 25 solicitudes de estas visas de inversión en el 2019. Así que ya saben, los amigos argentinos que tengan mucho dinero, les subió la cuota, pero aquí están bienvenidos. Recuerden que pueden contar con nuestro canal para hacerles la propaganda. Hay muchos chicos aquí en el chat que seguro van a querer trabajar en esa empresa, así que no hay ningún problema. Usted va a tener aquí personas que le hagan la publicidad y trabajadores. Bienvenidos. No, y datos para esa persona que si vamos a una empresa aquí, por favor, hágase sponsor de nuestros amigos argentinos, porque exacto, usted pudiera hacer esa certificación laboral que esa gente que nos está viendo ahorita necesita para migrar legalmente. O sea que, por favor, contrate a los amigos argentinos que también vienen migrando y dele una visa legal. Y si no, aquí tenemos Contacto Chévere Live, que aquí les contactamos con todos nuestros suscriptores, que muchos están buscando eso. Exacto. Ok, ahora sí vamos con las anécdotas, que estuvimos recopilando y rememorando eso, y son... Sí, al final de las anécdotas, obviamente, vamos a empezar pasar a las preguntas de ustedes para empezar a responder. Que tienen muchas. Que tienen muchas, sé, porque el chat, la línea de chat está grandísima. Bueno, voy a pasar al... Ok. Cuando hablamos de migrar a Estados Unidos, obviamente siempre ponemos como que el positivismo por delante. Y mucha gente nos dice, no, vete para Estados Unidos, que vas y solicita TPS, o vete a pégate un TPS, o solicita asilo, que eso va a ser fácil, o mira, cásate con un ciudadano americano, y esos papeles van a ser fácil. O mucha gente que me está viendo y que va a ver este video, ya está pensando, no, voy a conseguir una relación amorosa, para conseguir los papeles en Norteamérica y tener papeles. Señores, voy a empezar con la anécdota 1. Las relaciones personales y sentimentales son bien peligrosas. Tengan en cuenta que usted se está exponiendo cuando usted entrega o hace un convenio con una persona que va a tener todas las de ganar. O sea, cuando tú te entregas a un ciudadano americano o un residente americano, tú estás poniendo tu futuro, tu libertad y tu destino en la mano de esa persona. Porque tú, desde el primer momento que llegas a un negocio para cuadrar un papeleo por matrimonio, si le estás pagando a esa persona, tú estás cometiendo un delito federal. Y esa persona lo sabe. Uh-huh. Y esa persona te tiene en sus manos. Que sabe que tú le vas a pagar un dinero, porque muchas personas llegan a montos pero extraordinarios. Ahorita he sabido de montos hasta de $20,000. Sí. $20,000 para casarse, hacer un trámite legal con esta persona, hacer un papeleo, hacer unos registros, inclusive hasta fingen una vida, que se toman fotos en la casa, ponen ropa en los closets, para que el oficial de migración cuando venga a la visita o vayan a la cita, apareciera que ustedes tienen algo con esa persona. Pero, así como puede salir bien, puede salir muy mal. Uh-huh. Y es ahí donde voy a echar las historias y las anécdotas. No, y fueron noticias. Fueron noticias que pasaron aquí, inclusive en Nueva York. Me acuerdo que hace tiempo, no sé si está Helen por ahí, creo que habrá leído algo de eso. Una señora que la arrestaron
porque la señora ya tenía 14 matrimonios en su haber. Ay, Dios. O sea, 14 matrimonios. Y esa persona se enteró porque uno de las personas que se sintió estafada, porque esta persona se casaba con la persona, le pedía el dinero, y una vez casado, a los meses de haber cobrado, se divorciaba y lo dejaba en el limbo legal a todito. Porque ella sabía que esas personas, como estaban haciendo un delito y estaban ilegales, no iban a ir a denunciarla ni a la policía ni a migración. Alguien, si tuvo el valor, lo hizo, y fue cuando se destapó esta olla de esta señora que tenía, imagínate la cuenta, 14 matrimonios a 20,000 cada uno, bueno, un dinerito. Pero estas personas se quedaron así, y cuando los oficiales empezaron a buscar quiénes fueron estas víctimas, ¿qué pasó con las víctimas? Fueron deportadas de Estados Unidos. La persona fue arrestada, obviamente, pero fue deportada. Todas esas 14 personas que hicieron ese chanchullo o ese negocio turbio, terminaron deportadas. Así que pila con eso. Y eso les estoy dando como la anécdota más suavecita. La más suavecita. Porque después vienen las más oscuras. Que es los casos de violaciones. Porque a veces llegan al momento que negocian, si yo te voy a pagar un dinero, pero tú por tu lado, yo por el mío, inclusive vamos a compartir una casa, pero no habitaciones, pero vamos a eso. Pero tú no sabes con quién tú estás haciendo ese negocio. Tú no sabes quién es esa persona a la cual tú te estás entregando tu vida. Y resulta que aquí, hace tiempo pasó una noticia también, donde una persona violó a una muchacha. Y esa muchacha, una vez violada, lleva la denuncia a la policía, y es cuando se destapa la olla, que esta muchacha quedó violada porque la violaron, la deportaron, no le devolvió el dinero a esta persona se quedó con su dinero, claro. Y esta persona fue presa y creo que pagó una fianza y salió libre, pero esta muchacha perdió su dinero, su dignidad, y sabrá Dios dónde estará su estado mental, pero yo no sé creo que en qué país está ahorita. O sea, que eso puede conllevar a un riesgo altísimo hacer ese tipo de negocio. Y la última es perder la vida. Y la última anécdota, más terrible, inclusive pasó aquí en North Carolina. Aquí en North Carolina, y eso es una de las tantas, porque acuérdate que estamos hablando del ámbito, inclusive de nosotros los hispanos nada más, pero eso pasa a nivel mundial. O sea, sí. Aquí migra mucha gente de forma ilegal y de muchos factores. Pueden venir de Asia, de Medio Oriente, de Europa, pero caen en estos negocios. Aquí pasó una persona que una muchacha la asesinaron, la ahorcaron en un apartamento. Y ella estaba, la familia de ella estaba solicitando asilo, ella estaba fuera del asilo por ser mayor de edad, y ella logró o convenció a la persona con que ella compartía apartamento. Sí, a un amigo. A un amigo lo convenció de llegar a la residencia que ella le iba a pagar un dinero y él le iba a dar los papeles. Pero resulta que la familia no sabía esto. Y empezaron a indagar, a buscar. La muchacha no contestaba teléfono, no contestaba nada de esto. Me adelanté, obviamente me estoy adelantando el cuento. Total, la muchacha apareció muerta. La policía fue a buscar a su casa, la muchacha apareció muerta. El compañero de donde ella hizo el negocio estaba desaparecido, apareció a los pocos días, pero se hizo loco, como no sabía nada. Sí. Y resulta que después investigando, cuando lo arrestan, es que él confiesa que él asesinó a la muchacha porque estaba enamorado de ella en silencio, y él no soportaba los celos cada vez que ella salía a la calle. De fiesta con los amigos, de fiesta con lo que fueran, porque él la amaba. Pero y no soportó, y cuando él la quiso violar, literalmente creo que la violó. La violó, y cuando la muchacha dijo que lo iba a denunciar, este loco tomó la decisión de ahorcarla y asesinarla para que no dijera nada. O sea, señores, eso es en el caso, no voy a decir que solamente el caso femenino, también hay casos masculinos, ¿ok? Pero no expongan su vida en negocios turbios por papeles, porque van a perder mucho más que dinero. Pila con eso de hacer negocios por papeles, eso siempre termina mal, y los que menos terminan mal, los que menos poquito a poquito, terminan con una persona con el corazón roto, sí. Personas decepcionadas, gente que perdió dinero y queda estafada, o sea, mucho valor, así que pila con ese tipo de negocios turbios y chimbo. También tenemos una anécdota de una persona que conocimos que era hombre, obviamente fue hombre, y él consiguió una relación por internet, y esta persona era ciudadana americana y lo trajo hasta acá a Estados Unidos, pero él como veía que la muchacha tenía como un cierto estilo de vida,
o sea, la vida que nosotros aquí, que normalmente es la que tiene común cualquier persona, pues. Sí, porque es que aquí si tú trabajas, aquí puedes tú tener trabajas, carro, puedes tener exacto, apartamento, o puedes comprarte una casita, y puedes tener, exacto. Entonces, darte tus lujos. muchas personas que nos ven desde Latinoamérica, o ven a las personas que viven en Estados Unidos también, piensan, no, esas personas tienen muchísimo dinero, pero no cuentan, no se acuerdan que lo que tú te ganas en dólares, también lo pagas en dólares. O sea, que es relativo, tú sigues siendo pobre, pero con un poquito más de poder adquisitivo. Resulta que esta persona vino a Estados Unidos, la muchacha lo recibe porque ella sí estaba enamorada, lo deja en su casa, y cuando le dice, mire, yo te conseguí un trabajo para que trabajes y nos mantengas a los dos, y yo sigo haciendo mi trabajo, obviamente no me vas a mantener, sino que compartamos gastos, pues obviamente. Esta persona le dice, pero si tú tienes suficiente dinero, porque tú me mostraste a mí tu carro y tu casa, y ella le dice, no, yo estoy pagando esto, sí es mi carro y mi casa, pero yo lo estoy pagando, y yo no te puedo mantener, o sea, tú tienes que salir a trabajar. ¿Y qué trabajo voy a hacer yo? Y ella le consiguió trabajo de construcción. Es el trabajo más normal, lo primero que uno consigue aquí apenas llega. Mientras llegan los permisos de trabajo, mientras llega tu salario, eso es lo primero que tú consigues. Esta persona dice, no, yo no voy a trabajar construcción, eso no es para mí. Yo vine a vivir bien, yo no vine a esclavizarme, yo no vine a trabajar duro. Total, para hacer el cuento corto, este niño toma la decisión más, vamos a decir, más inmadura que pudo haber tomado. Y la más fácil. Y la más fácil. Y se encompincha con lo más fácil que hay aquí, traficantes de droga. Aquí en Estados Unidos, aunque usted no lo crea, el tráfico de droga es, pero bueno, una máquina de hacer dinero. Una máquina de hacer dinero, y aquí hay gente que vende droga, pero como galletas, como galletitas. Esta persona dice, ok, yo voy a traficar droga con esta gente, voy a unas panelitas, voy a vender unas barritas, voy a vender una cosita, y me gano mi plata, yo no voy a estar trabajando para nadie. Pero resulta que se le olvidó la parte que aquí en Estados Unidos también hay leyes, que aquí hay investigaciones, que aquí hay unos departamentos de justicia que funcionan, y que cuando le están haciendo seguimiento a una banda o a unos traficantes, y tú de repente entras en esa banda, tú también eres un target para ellos. Obviamente vieron la posición, vieron que obviamente no sé si la banda anterior se cuidaba más, este se cuidó menos. Todas estas lo agarraron, cayó preso y perdió. Y terminó en la cárcel, no sé cuántos años le dieron ahorita. No, sorry, pero yo no Luna porque ahora sí llegó la pizza. Llegó la pizza, así que momento, escuchan el escándalo es Luna. Les dije, va a llegar la pizza, van a escuchar el timbre y van a escuchar a Luna. Agárrala, mami, agárrala. ¿Qué les parece? Bueno, llegó la pizza, van a comer pizza las niñas. Yeah, I know, really late. Really late. Yeah. I need some discount. I had just came, I clocked in at 9 o'clock. It was, What? I just got there. Wow. Yes, sir. Maybe I need some money back. El señor que está entregando dice, lo siento, sé que viene bastante tarde. No, chicas, imagínate, desde las 7 de la noche que la pedí. Son las 9 y ya van a ser las 10. Llegó la pizza. Los chicos aquí están aplaudiendo porque llegó la pizza. Ay, vaya, coman, mami, vaya. Ya son las 9:50. Sí, mami, es bastante tarde. Sí, Vayan y coman. vayan. ¿A qué hora le pediste, mami? A las 7, mi amor. A las 7 de la noche, por fin llegó la bendita pizza. Ahí está la cámara. No es posible. 2 horas. Sí, 2 horas. Ande, pues. Ok, entonces, nos quedamos en las anécdotas. Ok, entonces para ya dejarlo hasta ahí, es que la verdad, la moraleja de esto es que por favor cuando vayan a migrar, no importa si sea Estados Unidos o el país que sea, traten de hacerlo de forma legal, de la forma más legal posible. Yo sé que es duro, yo sé que es costoso y a veces lleva mucho dinero y mucho sacrificio, pero si lo puedes hacer mejor. Inclusive quiero hacerle llegar un mensaje a las personas que se están viniendo desde Venezuela, viniéndose de Colombia, caminando por la selva de Costa Rica. Muchos han muerto. Muchos, ya van varias tragedias y la verdad espero que esto no siga sucediendo. La verdad es que hay muchas vicisitudes en nuestros países, pero perder la vida en una travesía tan arriesgada como esa, si usted es de Venezuela y me está viendo, por favor busque otra vía para llegar a Estados Unidos.
la verdad no vale la pena. Se lo puede decir cualquier centroamericano que llegue a hablar con ustedes. Si la travesía es dura desde Nicaragua, desde Honduras, desde El Salvador, imagínense ustedes desde Venezuela caminar hacia Estados Unidos. En este mes, lo que va de año, murieron 3 muchachas, 3 muy jóvenes, hermosas, madres jóvenes, Sí. murieron en las selvas costarricenses. No vale la pena venirse por ahí. De verdad, busquen otra vía. Y mi más sentido pésame para la familia y que Dios la tenga en su gloria. Pero busquen otra vía. Entonces vamos a empezar a responder preguntas. Oye, sí, que ya están bastante largos los chicos. Sí. Por fin llegó la pizza, chicos. Ahora sí nos vamos a nuestro viernes con ustedes. Con pizza incluida e interrupción de entrega de pizza. Déjame... ¿Dónde está? Mira, tal vez pudieras empezar por aquí, porque ya aquí eran los saludos. Obviamente aquí saludar a todos, a Leandro, a Nancy, a Irina, a Javier, Yana Paola, que está por ahí, que dijo que estaba perdida. Y por ahí pudiéramos empezar. Dice Yana Paola, después de todos los saludos, dice, estaba perdida con la hora. Entonces ellos empezaron a decir qué hora eran. Entonces dice... Saludos, buen tema. Sí, la verdad es que inmigración siempre es un buen tema y sé que muchos van a agradecer esa información. Mira, Javier dice, en Perú son las 8:15. O sea, eso era cuando eran las 9:15 aquí. O sea, quiere decir que ustedes tienen una hora menos. En Argentina me queda genial el horario. Ay, qué bueno, nos alegra mucho que compartamos por lo menos esa hora. Estamos conversando con respecto a eso, ¿verdad, amor? Sí, exacto. Que si cambiamos la hora para que se les hiciera más fácil a los que tienen un horario muy, muy diferente. En Colombia tienen la misma hora, dice Yana Paola. Aquí le podría compartir la pantalla. Eso fue cuando estábamos haciendo eso. Se le están comiendo el delivery y la pizza, sí. Ese lo leí. Pues no se lo comió. Resulta que ellos, vieron eso. Mira, lo que pasa es que estamos aquí en el en vivo, pero yo soy de la que inmediatamente, y de hecho yo le dije, mira, no me van a devolver un dinero. Porque cuando ese tipo de cosas pasa, aquí en los Estados Unidos tú puedes reclamar y ellos te devuelven dinero. Aquí en Estados Unidos, así como tú puedes comprar, puedes devolver lo que tú quieras. Sí. Siempre y cuando obviamente estén salvo. Por eso es que tú ves que mucha gente, y no es mentira, te ven en la serie, en las películas, que gente va y compra un vestido y con la etiqueta, pero no le corta la etiqueta y lo pone. Lo usa y después lo devuelven. Tampoco a ese extremo, no, pero sí. Tienen que hacer valer sus derechos. Y por cierto, rapidito ese punto. En uno de los videos de las playas, que debe estar por allí, del año pasado, yo nombré mucho cada vez que hacíamos los videos de la playa que yo estaba comprando el aerosol el spray de protector solar. Y resulta que en ese tiempo era porque habían sacado de circulación unos bloqueadores solar porque tenían cosas cancerígenas y tal y qué sé yo. Total que podías hacer en la página web de Procter & Gamble y entonces podías meter tu reclamo y en ese entonces yo tenía como 4 y saben que los protectores solares son bastante caros. Y entonces me llegó un cheque como a los 2-3 meses de $51. Cosas que suceden en el imperio. Tú pagas aquí tus taxes, pero también si haces tus reclamos te devuelven dinero. Hace como un mes, más o menos, sacaron de circulación los champús secos en spray. No sé si alguna de ustedes compra eso. Pero a mí me gusta porque entre semanas yo no me lavo el cabello todos los días. Recuerden que las chicas no nos podemos lavar el cabello todos los días. Y entonces esos champús de verdad que te sacan de apuro. Y entonces yo hice el reclamo porque sacaron unos otra vez de circulación. Y esta vez no me devolvieron un cheque, sino que me devolvieron como unos cupones de descuento. Creo que me dieron 3 de $9 cada uno para comprar entonces los que de su misma marca están sin el problema de ser cancerígenos. Así que aquí en Estados Unidos nunca duden en devolver algo que no les gustó. De hecho, hoy devolví 2 cosas de Amazon. Sí, dato. No importa que el tiempo que haya pasado. Usted sí, mira, pasó, no, ya tiene como 2-3 semanas, un mes. Sí, le habíamos comprado una pecherita el lunes y ya tenía como 2 semanas. Ay, no la devolví. Si no llenó la devolví. La devolví. Compré creo que una camisa, no recuerdo qué fue. También la devolví porque me quedó muy, muy grande. Dije, no, yo no voy a perder mi dinero. Hice por Amazon ahí, voy a devolver. Pum, la devolví. Como ya lo devolví, hace ratito me llegó un mensaje. Ya tiene su dinero de vuelta en su cuenta de Amazon. Mira, vamos a darle saludos a esta gente, pero mira, voy a empezar a poner aquí. Vamos a saludarla primero, por orden, desde arriba hasta abajo, porque
Dios mío, mira, un saludo a Irina, un saludo a Javier, a Nancy, que nos está escribiendo por ahí, a Yana Paola, por aquí también tenemos Pintura Osa. Vean, Pintura Osa, miren, saludos, buen tema. Tenemos a Leandro, un saludo a Leandro. ¿Quién más tenemos por aquí? Carlos Ordóñez, hola Carlos, un saludote. Mira, creo que podemos ponerlos aquí en pantalla para ir viendo Sí, los no, y saludos. si quieres puedes poner, Mira, por hola, ejemplo, Carlos aquí Ordóñez. Irina preguntó, ¿y si algún amigo allá solicita un contrato de trabajo como empleada doméstica para alguien, para trabajar en su Ok, casa, darían una entendí. visa permanente? Sé que te darían el permiso para estar, pero si se hace permanente, la verdad es que en esas que leímos ahí no salía ese tipo de visa, pero hay que averiguar, porque ¿quién No, quita? bueno, inclusive la certificación laboral incluye, incluye inclusive hasta el cuidar niños. bueno, exacto, trabajar como personas Sí, sí lo la puedes casa. hacer por certificación laboral. Eso Pero sí, sí obviamente, lo sabemos. Ya Certific- saben, contacten un abogado. Sí, porque la o certificación busquen- laboral es que tú eres una persona que califica y que la certificación lo que pasa es que excluye o incluye a las personas bajo un requerimiento específico, como que mira, vamos a suponer que alguien que vive aquí en Estados Unidos te conoció hace muchísimos años y ella prefiere tus tratos, Exacto. prefiere que tú lo Qué cuides sé yo, a lo como mejor tú familiar. hablas español y ella Exacto. lo que quiere es que ese niño aprenda español y que lo cuide alguien de Exacto, y español. que nadie eso más lo aquí puede en hacer. Estados Unidos Puede pueda, hacer eso. pueda suplir eso, pueda cumplir eso. Entonces, porque ella tiene que enseñarle a migración creo que a la cosa del trabajo aquí, ¿cómo se llamaría aquí? El Ministerio de Trabajo o más Trabajo, algo así. Que cuando tú publicaste esa opción de empleo, Nadie más puede hacer. nadie más cumplió esos parámetros, esos requerimientos y por eso te prefirieron a ti y te trajeron hasta acá. Porque la certificación laboral es eso, es una oportunidad de laborar siempre y cuando tú no le hayas quitado la oportunidad a un americano. Exacto. Ojo con eso. Ok, seguimos por aquí. Nancy Bárbara nos dijo, para los cubanos nos dan la residencia por la ley de ajuste cubano. Eso ya lo habíamos aclarado porque estaba importante eso. Luego, hola familia, saludos desde Clayton. ¡Wow! Gustavo Varela, bienvenido, un vecino de Clayton. vecino de Clayton. Oh, tú eres el que se acaba de mudar. Que nos ¡Oh, vivo en cierto! Clayton. Que quería comprar y que se quería... Mira, Gustavo, si eres tú, deja el comentario abajo ahí. Decimos a ver si eres vecino nuevo porque han llegado varios. Sí, recuerden que hicimos, y de hecho, saben que vamos a comprometer a nuestra amiga Claudia, la Realtor, para que en un viernes ya próximo ella pueda venir y responder todas sus dudas. Así que les vamos a dejar las preguntas por ahí, para que ustedes dejen sus preguntas y obviamente ese Claro. día se conecten y les hagan todas las preguntas a ella. Mira, aquí está Carlos A. Ordóñez, después una pregunta ahí. Ajá, él dijo, ¿ven factible rentar un apartamento recién llegando? Sí. Sí. Hay muchos conjuntos residenciales que no les exigen tantos papeles, con que traigan ustedes un documento. No, pero mira la ID. pregunta completa. Dice, Sí, después dice, mi esposa es USC, o sea, USC, que es USC, pero Pero no ha vivido vivido en en- Estados Unidos. O mejor, un hotel económico. Es que lo que pasa es que el hotel económico va a ser muy económico, es cierto, hasta tal vez, no sé, como de 50 la hora, pero no va a ser muy muy cómodo ni muy... no tanto lo cómodo porque no vas a poder cocinar, no vas a poder lavar y además de eso no son tan buenos, tan bien ubicados No, entonces- y tampoco son muy y no son muy zanahorias como decimos nosotros, o sea, no son muy... Exacto. Entonces, no, Y preferiblemente... si es una mujer que viene sola, la verdad es que no. Es preferible alquilar un apartamentico tipo estudio o algo bien pequeñito. O en sí una habitación en un apartamento. También son factibles porque las habitaciones van desde 500, Desde 500, 600, dependiendo del área, pero eso es más No, y factible. pueden encontrar apartamentos hasta de 800, ¿saben? Depende de la zona, o sea, que no se van a ir a una zona super nice, de esas que tú vas a todo caminando. Claro. Entonces, sí, mi recomendación es que alquile mejor un apartamentico. Mira, un La saludo a Víctor Vázquez, un saludo a Víctor que Activo por paramos de acá, saludar. desde Panamá, como siempre. Bienvenido. Llegó tarde, Ahora no, que estamos dando la tranquilo. Es que estamos bienvenida. hablando. Desde Panamá. Ay, qué rico Panamá. Debe estar haciendo calorcito, playa. Y dice, llegué tarde. No, tranquilo. Aquí estamos. Lo bueno es que al principio, obviamente, le damos la información así más completa y luego entonces nos ponemos con ustedes a estar en este en vivo Yana que es Paola dedicado a ustedes. Yana Paola pregunta por las visas J1 y J2, intercambio cultural.
Esa la tenemos por aquí, ese artículo dice, quiero te lo comparto para que tú lo leas, mi amor, Ujú. porque está... Ah, mira, dice Yana Paula respondió J1 para el intercambio y J2 para su acompañante. Yo no creo que seamos los primeros. Es muy caro el dólar para los socios. Leandro, que dice con respecto a lo de la visa de inversionista. Sí, la verdad que hay que tener harto dolaracho, como dicen los de Perú. Ah, te lo voy a compartir, será por... no veo la- Dice, y para docentes también es la J1. Lucía, que llegué tarde, tranquila Lucía, bienvenida a mi corazón. Recuerden darle like. Ah, eso lo escribí yo, recuerden darle like. Pero Es no. la que nos otorgan a los docentes, la J1, para cuando nos presentamos con un contrato en la embajada, exactamente. Mi pregunta era que si pueden cambiar de J1 a residente. Bueno, Yana Paola es la asesora migratoria. Sí, Yana allí Paola, tenemos gracias, a Yana Paola. nuestra asesora Eso es lo que queremos de esta educación. comunidad, que esta comunidad consigamos gente que estén en el ámbito o tengan la experiencia y den la información a los demás amigos de la comunidad, ¿ok? Sí, eso es muy Gracias, valioso. gracias a Yana Paola por la información que está dando aquí. Sí, en eso es muy el chat. valioso porque Muchas gracias, Yana. recuerden que nosotros no somos abogados, no somos especialistas en todos estos temas que les tocamos, pero pues hacemos, como decimos, la tarea de averiguar toda esa información para que ustedes la tengan. Y obviamente si hay alguien como Yana Paola que ya está en ese ámbito, pues pueda tener esta interacción, que es lo que me encanta, porque ustedes están allí, mientras nosotros estábamos dando todos los datos, ustedes estaban allí intercambiando información, dándose Es toda más, la mira, información. la y respuesta de eso Yana me Paola alegra está aquí, la voy a muchísimo. poner en pantalla para que vean que Ponla para que los chicos la Ahí está. vean. Después de la J1, puedes conseguir un sponsor y hacerte la H1. O sea, ahí está la respuesta clara de lo que le están preguntando. Yana Paola la dio muy clarito ahí. Solamente es googlear qué es la H1 Exacto. y los pasos que deben dar hacia allá. Porque tampoco es que le van a pedir a Yana Paola, ponnos aquí específicamente No, paso por recuerden paso. siempre contactar a algún especialista o algún abogado. Recuerden que nosotros le damos solamente datos meramente informativos, porque no somos abogados. Exacto. Luego aquí les hablar sobre Sí, sobre las sobre anécdotas. las historias y anécdotas y noticias que lamentablemente sucedieron aquí. Entonces los chicos, ¿qué miedo? Y Lucía dice, ay no, tampoco llegar a esas historias de fraude solo por vivir acá en Estados Unidos, tampoco es para tanto, exactamente. Exacto. No. Tampoco es para llegar a hacer, a cometer fraude, tampoco es para llegar a perder tu vida o a perder tu dignidad y que te veas envuelta en ese tipo de cosas, no vale la pena tampoco, la verdad. Sí, porque inclusive, mire, como dije anteriormente, a veces uno peca de inocente. Cuando uno viene a Estados Unidos, uno cree demasiado en la palabra de todo aquel que te dice yo te voy a ayudar. Siempre tengan un plan B. Por cualquier motivo, siempre tengan un plan B a la hora de emigrar a Estados Unidos. O sea, no solo piensen mi compadre, mi amigo, mi concurriña me va a ayudar, me va a meter la mano. Sí. No, tengan un plan B porque aquí las historias de gente botada son hasta feos. Aquí hemos sabido historias de hasta hijos que los papás los han botado a la afuera. O sea, ¿en qué caso? Vamos a suponer en este caso hipotético, que porque lo pude conocer, de un hijo, de un papá que lo tuvo por fuera. Obviamente el papá está aquí, es residencia permanente, yo creo que ya es ciudadano, ya era ciudadano. De hecho, él está en este país donde está pasando muchas vicisitudes, convence al papá de que lo traiga, el papá lo trae mediante la visa familiar, y cuando está acá, resulta que la relación de ellos, que nunca tuvieron ahí una relación amorosa padre-hijo, no funcionó. Este señor estaba casado con su familia, tenía su esposa, su hijo, y esos fueron problemas, y este muchacho después, al final, para hacerlo con tu historia corta, terminó en la calle. Gracias a Dios pudo resolver lo de los papeles, porque el papá no lo ayudó ni siquiera a pagar al abogado para resolver sus papeles. Y él ya estaba trabajando, le echó pierna, pero hasta esas historias salen así, ¿ok? Así que si ese muchacho no pudo ni siquiera confiar en su propia sangre, siempre tengan un plan B. Vayan siempre maquinando un plan B. Así que es consejito. Exactamente. Bueno, seguimos por aquí con los comentarios que nos dejaron los chicos. Dice Helen, aquí en Nueva York maltratan mucho a los que no tienen papeles. La verdad es que, y yo creo que no es solo en Nueva York, yo creo que es en todos los estados que siempre hay un grupito que siente ese rencor, esa cosa, cuando yo no sé si lamentablemente o afortunadamente
pero aquí mucha gente que trabaja construcción, mucha gente que trabaja con comida, son personas sin papeles y de verdad que trabajan pero muchísimo y tenemos mucho que agradecerles a los que tengan papeles, a los que no tengan papeles, porque la verdad es que aquí se trabaja y todo el que está aquí sabe lo fuerte que se trabaja, teniendo o no teniendo papeles, la Sí. verdad. La verdad que sí. Así que eso del maltrato y no, obviamente no es bien visto. Luego aquí saludaron a Nancy, que estaba llegando. Llegó la pizza, fuimos interrumpidos por la pizza. Por Ok. fin llegó la pizza, sí, ya las chicas están comiendo. Aquí está Joel López. Y Joel López Una pregunta, voy escribió, a ponerla en pantalla. sí, ponla en pantalla. Dice, les cuento que le he preguntado a Irina, el que saludaba a todo el grupo. Ay, Dios mío, pero se pasa. Ella es muy ocurrente, me dice que es la presidenta del club de fans de Chévere Live. Sí, definitivamente proclamada Irina la presidenta del club de fans, porque ella es la que siempre anda ahí a la batalla y a la vanguardia de todo. Sí, vuelvo a poner la pregunta para que la lea. Joel López, saludos. Yo quiero entrar en legal a USA, al menos de turista. Me dicen que puedo cambiar de estatus migratorio si consigo empleo. Me pueden dar visa de trabajo si un H2. empleador te ayuda. Sí, Sí puede. sí puedes y lo puedes hacer, pero nunca quedes fuera de estatus legal. ¿Ok? Me refiero a que si vas a empezar a hacer un trámite migratorio, no esperes a que se te visa ni el tiempo de visado, Exacto. ni el permiso, nada. Eso es entrando y empezando a hacer tu trámite. Para que la persona que te va a servir de sponsor o te va a hacer la Ujú. certificación laboral tenga chance de hacer todo por la vía legal. Porque si te Exacto. quedas fuera de estatus, o sea que por lo menos empezaste a hacer los trámites migratorios y apenas te faltan semanas para que se te venza el permiso de estadía, ya quedaste fuera, no pudiste hacer nada y no vas a tener chance. Así que eso es entrando y empezando a hacer tus trámites migratorios con el sponsor. Y después dijo, cambiar el estatus migratorio de turista trabajador legalmente, debes esperar a que UCIS te dé el permiso para trabajar, según escuché. Obviamente todo eso cuesta dinero, muy poco lo hacen. Tiene mucha razón, eso cuesta bastante dinero, Sí. debes traer bastante dinero y recuerda que no vas a poder trabajar porque no vas a poder tener el permiso de trabajo hasta que ese proceso Hasta que termine. ese proceso termine. Exacto. Entonces, Además, ya creo que sabes. la última vez que supimos eso, que averiguamos cuánto costaba la Saben que certificación. por ahí hay algunos trabajos Sí, sí. que se pueden hacer, pero para que estén pendientes. Pero, ojo, no lo estamos recomendando. No Ya estamos, ustedes no saben estamos a qué- diciendo a qué eso. no trabajo estamos diciendo nos eso. Pero mira, la certificación laboral debe tener por lo menos de $15,000 para arriba, ¿ya? O sea, bolsillito preparado. $15,000 para arriba para que todo el proceso fluya. Sí, mira, por ahí se unió luego Jeffrey Reyes. Saludos familia desde Brooklyn, Nueva York. Un saludo a Saludos Jeffrey. a Jeffrey. Mira, Jeffrey, un ese- saludo, hermanazo. por ahí anda también nuestra amiga Mira. Helen, que está en Nueva Ay, York. mira esa pinta de Jeffrey, vale. Coño, Sí. Jeffrey. Hombre, Fernanda, que luego aportado. se unió, dijo hola amigos. Gracias por la respuesta, dijo Irina. Hola Fernanda. Fernanda dice... mira que ya está armando esta linda familia. Ese fue el comentario que leí ahorita. Sí. Les cuento que he preguntado a Irina. Bueno, sí, ella es definitivamente la presidenta del club de fans, así que no se pongan celosos. Ella fue proclamada y ya. ¿Qué pasó con el video del viernes pasado? Mira, Fernanda, obviamente estás llegando tarde, pero explicamos que le pedimos disculpas porque lamentablemente YouTube nos metió como problemas con copyright. Cuando decimos problemas con copyright es que había una musiquita o puedes subir tú cualquier cosa. O sea, yo no puedo ahorita poner aquí una música ni siquiera de Ni Jerry escuchar de Rivera, fondito, de fondo. ni de fondo, nada. Porque son personas que ya tienen su como derecho de autor y entonces obviamente nos quitan Sí, exacto. nos quitan la monetización para empezar por ahí. Entonces cuando ese video empieza a tener muchas vistas no nos paga YouTube y además de eso no nos permite ni siquiera mantenerlo en la plataforma y entonces tuvimos que bajar el video. Sí, porque el esquema de en vivo es como, tiene otros parámetros, no es como cuando subes un Sí. video, hay gente que te permite hacer un cortecito de pocos segundos, pero con todo eso te pueden meter un strike, y lo que pasa con los strikes es que al tercer strike a un canal te lo Hasta cierran. lo pueden cerrar. Entonces ya un strike en un canal de YouTube ya es una raya que YouTube te empieza como que a bajar las visualizaciones, te empieza a meter por acá, o sea, debajo del tapetico, para que nadie te vea, así que preferimos bajarlo y volver esta vez a hacerlo mucho mejor, dejarlo bien de claro aquí
y los puntos, y obviamente vamos a responder preguntas para que estas preguntas queden grabadas y las personas que vengan a ver el video, obviamente se encuentren con estas respuestas el día de mañana y consigan una ayuda. Ojo, y volvemos a aclarar, este es un canal de viajes, Sí. pero como nosotros estamos queriendo ayudar a la comunidad, Le traemos toda la traemos toda la información. información. Así que dentro de poco empezamos a viajar y comenten sobre los viajes, ¿ok? De hecho, por ahí ya les viene uno de Greensboro. Aquí la primicia, la solté sin consultar. Les viene un video de Greensboro, que es una ciudad como a 1 hora y algo, ¿verdad? Es más, es la, Y ya, es no la damos más. tercera ciudad más grande de aquí de North Carolina. Pero no se lo pierdan. Y le voy a dar a Irina, porque Irina que fue corta. No, Irina, este video va a ser más larguito, más largo, Irina. Te vas a sentar un ratico, un buen rato te vas a sentar. Seguimos con los comentarios. Dice, mira, ya alabando a Irina. Helen le dice, Javier, Irina es un amor de persona, así que definitivamente proclamada presidenta. Bueno, para poderte dar la corona, Irina, o la batuta, tienes que hacer una videollamada. ¡Ay, sí! Para poderte nosotros proclamar en vivo que eres la presidenta de aquí del club de fans. Pero yo voto por Irina y por Irina. Así que vaya a peinarse, échese la laca, peínese ahí, échese un peinado de la época y vámonos. Dice, oh por Dios, voy a ponerme a trabajar en eso del club de fans. Sí, recuerden que, mira, estamos así de llegar a 3,000 suscriptores. ¿Exactamente Oye. cuántos somos? Ah. Estamos en 2,940. Para que nosotros crezcamos y nosotros tengamos más información y más videos, obviamente tenemos que seguir subiendo en suscriptores, tenemos que seguir ganando suscriptores, y eso lo hacemos gracias a ustedes, compartiéndolo, dándole like y obviamente suscribiéndose el que no esté suscrito y activar la campanita. Así que ya saben, y además, miren mi forro maravilloso, seguirnos en Instagram y Facebook. ¿Oyeron? También tenemos un TikTok. No subimos mucho contenido, pero ahí Sí, estamos. pronto. Es que recuerden que nuestro trabajo, esta Oh. semana llegábamos a las 5 de la tarde, no puede ser. Esta semana hicimos overtime, no. Sí, estuvimos trabajando 10 horas y estuvo fuerte. Entonces llegar aquí a editar los videos, atender la casa, estuvo fuerte. ¡Wow! Aquí está un paisano de nosotros. Oh, ¿verdad que sí? Dice, Joel López. Joel López, muchísimas gracias por su respuesta. Saludos de San Cristóbal, Estado Táchira. Oh, un ¡Ay, qué saludo, emoción! Joel, Nos alegra saludo. muchísimo que alguien de nuestro país nos esté viendo. Pues sabemos que el internet es bastante difícil allá. Sí, que hagan esos Igual que sacrificios. Nancy, y mira, hagan un programa sobre alquiler de apartamentos, porque he visto los videos de casas, pero no de apartamentos. Siempre por lo general damos departamentos, porque siempre O ponemos... sea, damos, lo que pasa es que a lo mejor está diciendo sobre que no hemos ido a grabar los apartamentos. Cierto. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando decimos los precios de los apartamentos, es cuando hacemos los de ciudades, y entonces decimos cuánto cuesta un apartamento y a veces le mostramos, pero ¿Y solo cuánto- por ¿Cuánto imagen. cuesta la renta? ¿Cuánto Por cuesta imagen. la renta? O sea, tratamos de hacerlo así. Lo que pasa es que ir a grabar apartamentos es más difícil que ir a grabar casas. Las casas tienen open house y a veces te permiten entrar, pero los apartamentos casi no los ponen en esos apps para uno entrar, pues, o dejarte entrar, vamos a ver si podemos hacerlo. Y además, ya le planteamos esa idea a Claudia. A ver si Claudia nos consigue unos apartamentos. Pasa que los realtors se mueven más en el mundo Sí, de las lo que pasa casas. es que la que de mayoría apartamentos. está si alquilan es casa. Y si no, solo venden casas o comercial, como en el caso de Claudia. Pero, miren lo que vamos a hacer. Mientras van siguiendo allí los comentarios. Pero, Mira, dile. ya va a decir, déjame decir. Pero nosotros, ¿saben que hay una aplicación? Cuando nosotros vimos cómo comprar una casa, o sea, tú mismo, que fue uno de los videos, nosotros usamos las aplicaciones como Open Door, como American for Rent, que son aplicaciones que te permiten contactar una cita y tú mismo, ellos te dan un código, tú mismo abres la casa y la miras. Sí. Entonces, tal vez, vamos a ver, no sé qué tan probable, qué tan cierto sea, pero tal vez para alquilar un apartamento podamos hacer un tour. Sí. Si lo podemos hacer nosotros mismos. Vamos a trabajar en eso y les dejamos saber. Sí, pudiera ser. Vamos a tratar de hacerlo para ver. Porque... Dice, No, Irina, no es en Facebook, es en Telegram. Mira, Sí, ya vi que Helen te va a dar las pautas de cómo hacer esa sí, ya vi que llamada. si quieren hacer la videollamada Porque quieren proclamar a Irina, mira. para programarla en vivo, dice, Para amigos, programarla en entonces, vivo. una pregunta es importante, si uno llega con visa de turista,
contrata a un abogado para hacer los papeles y demora más de los 6 meses lo que cubre la visa de turista, ¿qué se hace en este caso? O sea, no, lo que pasa es que ¿cómo diríamos? Tu caso de migración ya debe estar introducido antes de los 6 meses. Antes de los 6 meses, ya tú debes haber introducido ese documento que cuando migración diga, mira, ya se te venció la visa, se te venció la estadía, tú digas, mira, yo tengo un documento que certifique que yo estoy en un trámite migratorio, por eso no he podido salir del país y por eso no he salido. Sí, tal ni vez puedo haya salir. ahí una cláusula que Hay el una abogado cláusula. pueda No, hacer algo. Entonces sí, por eso es que te estoy diciendo que sí, que tienes que hacerlo mucho antes de la cláusula de los 6 meses. Eso es lo que hace, inclusive hasta para los que vienen a solicitar asilo. Eso es entrando inmediatamente metiendo el asilo político. Así mismo, marico. Porque si se te vence y se te pasa el tiempo, ya te van a decir, mira, tienes 8 meses para meter el caso. Y si esos 8 meses ya pasaron, puede que no te lo acepten o inclusive te puedan negar el asilo. Así que la certificación laboral también te dice lo mismo. No puedes quedar fuera de estatus. Nunca. Porque si no, quedas fuera de la liga. Mira, aquí dice Leopoldo Rueda. Hola muchachos, yo tengo muchas preguntas. Sí, yo sé que todos tienen muchas preguntas, es así. La semana que viene voy a ver algunos apartamentos. Estoy buscando uno de 1 a 1. O sea, me imagino que es una habitación, un baño. Es una buena zona escolar. Veo que los precios están entre 1.200 y 1.400. Está muy buen precio. Si es una buena zona escolar, la verdad es que está muy buen precio. Entonces, pero estoy buscando, o sea, nos está preguntando. no, pero después él dice si está bien ese rango de precios. O sea, está buscando y esos son los precios que hay. Sí. Está muy Es bien que- si es una buena zona Sí, escolar. es que inclusive creo que cuando hicimos el video de las buenas eran, no, las zonas recomendadas. La zona recomendada. Habían apartamentos de ese precio. Sí. Y unas zonas espectaculares. Hay un real. video por allí que dijimos de zonas recomendadas y había apartamentos, había townhouse. Miren eso, en para 1200. para que tengan ese detalle en mente. No solo piensen en los apartamentos como los apartamentos que tienen varios pisos, que en un mismo piso hay 3, 4, 6 apartamentos. Vean también los townhouse. ¿Qué tienen de bueno los townhouse? De hecho, nosotros vivimos en un Nosotros vivimos en townhouse townhouse. en Durham. Los townhouse, si te toca el de la esquina, solamente vas a compartir una pared y tienes hasta un patiecito, a diferencia que no tienes en los apartamentos. A veces están en un conjunto residencial, también vas a disfrutar de piscina, de gimnasio, de lo que tenga el conjunto residencial. Y además de eso, el townhouse a veces es más económico, porque de hecho en ese video, Sí. yo no recuerdo, ponle el video a ver si lo recordamos. En ese video nos pusimos a comparar un apartamento con un townhouse y el townhouse era más grande y era más económico y tenía piscina y tenía su parquecito. Cuando el apartamento, como era en una zona más, diríamos nosotros, Pipiris Nice, que la traducción de Pipiris Nice la conocí cuando llegué aquí, se refiere a People is Nice. Esa era de is nice. zona recomendada, ¿no? Zona recomendada. Y entonces era algo así, no recuerdo los precios, pero era algo así como que el apartamento allá era 1.800 y entonces el townhouse era 1.400. Así que siempre, no solo que sea apartamento, vean también las opciones de los townhouse que a veces son Mira, este un que está poco aquí, más chiquillos. Este que está acá. Zona Deberían recomendada. verla en este... Digo, el club de fans en Facebook o en... Ah, ok, que ella quiere hacer el club de fans en Facebook o Instagram. Yo creo que sería mejor en Facebook. En Facebook. Crear el grupo de club de fans. Sí, en Facebook es mejor. Es más, es que si te pones a ver las plataformas están conectadas. Tú lo puedes crear en Instagram y automáticamente se hace uno en Facebook. Sí, no, pero es que ellos quieren crear. Ah, no, claro. Porque nosotros tenemos una página, obviamente, De Facebook. es de Facebook, pero este sería el club de fans. Entonces, Vaya, esta es otra ya cosa. Ya las voy a hacer. ¿Cómo es? Nos vamos a hacer autopropaganda. Ya voy para allá. Ya les voy a mostrar la página de Facebook de Chévere Live. Helen es la que se sabe el Telegram. Ella ya lo logró. Sí, Helen logró llamar. Y ay, los chicos, ¿con quién eran? ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Los que llamaron de Argentina fue. Ah, creo. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama el nombre? Están por aquí, están por aquí. Ok, mira, le voy a dar una vista. Este es el Facebook, ¿vieron? Este es el Facebook, eso es lo que están viendo aquí ahorita, es el Facebook. Así se ve el Facebook de Chévere Live. Y ahí todavía está, para los que no han visto los videos viejos, y estamos subiendo los videos los primeros videos, ¿ok? Estamos novateando, así que no nos vayan a criticar mucho, y estábamos novatos. Mira, Ya, Javier haciéndole bullying a Irina. Mi esposo me está haciendo bullying. Dice Irina,
Dice, si la vieran, deberían verla en este momento. Seguro que se está arreglando. Otra pregunta, ¿cómo se mueven las apps tipo DoorDash, Uber Eats, Instacart, etcétera? Mira, nosotros no hemos trabajado en eso, no porque no querramos, no porque sea malo, sino porque la verdad es que a mí no me gusta estar manejando. Pero sí sé de muchos compañeros de trabajo que hacen ese como part-time o simplemente se han dedicado por un tiempo a eso y la verdad es que se mueven muy bien. De hecho, esta mañana estaba un compañero de trabajo mostrándome que los bloques de Amazon, los que son de repartir los paquetes, estaban ofreciendo bloques de hasta $106 $106 por 3-4 horas. Sí, o sea, sí se mueve. 80 y tanto Sí se por mueve. 3 horas. Así que sí se mueven bien. Especialmente la de Amazon. Así para ser más claro. Especialmente la de Amazon se mueve bastante bien. Porque aquí hay una sede enorme, o sea, además, que aquí en Garner, creo que en el video de Buscando Trabajo era. Uh-huh. Ahí sale el video del edificio de Amazon de Garner. Ahí Sí. van a ver el Es enorme. Así que, sí. ¿Cómo se llama ese? ¿Amazon Flex o Amazon? Ese Amazon Flex. Amazon Flex. Pero está preguntando los de DoorDash, Uber Eats, Instacart. Se manejan También. muy bien. ¿Oíste? Además, el chico que nos vino a traer ahorita la pizza era Uber Eats. Sí. Ellos se manejan muy bien, la verdad. Así que, y obviamente eso es en horas pico, pero sí se puede por lo menos empezar a vivir con eso. Mira, que empiece la investidura. Mira, apoyamos a Mira, Javier. Helen dice, sí, me gustan los Tom House, pero los que quedan en la esquina, exactamente. De hecho, la vez que nosotros vivimos en Tom House, nos tocó una esquina y fue maravilloso, porque tienes tu patecito, ese conjunto tenía piscina, tenía gimnasio, la verdad que estaba muy chévere. Mira, ahí voy a corroborar, ahí está. Que empiece la ahí está. investidura de la nueva presidenta. Claro que sí. Sí, se mueve Mira. muchísimo todas esas apps, todas, ¿viste? Dice Lucía que sí se La mueven. acabo de poner en pantalla para que Sí. corroboren que alguien más, aparte de nosotros, confirma de que esas apps se Sí, mueven. de verdad que sí se mueven, se y mueven bastante. trabajan bastante, mucho. Inclusive ahorita hay estas tiendas de repuesto de carro. Cierto, hay tiendas, y sé porque una amiga que si está viendo en algún momento verá el video, va a saber de quién estoy hablando. Tengo una amiga que consiguió trabajo en una tienda de ventas de partes de carro y Sí. trabaja lo mismo como era Amazon, solo que ella lleva de una tienda, por ejemplo, que queda en la Capital Boulevard, que esa es una zona de aquí, y lo lleva, qué sé yo, a Clayton, claro, no tan lejos, pero por decirte algo, o sea, lo lleva los paquetes de las piezas de una tienda a otra tienda o a donde lo pida. A lo mejor el mecánico, por ejemplo, está arreglando un carro y entonces la persona pide una pieza, entonces de la tienda lleva esa pieza a ese mecánico, a esa persona. Entonces, reparte los paquetes, exacto. Esos son Y le pagan bien. ¿oye? Auroson y el Creo otro. que Auroson y el otro es Advance Auto Parts. Advanced Ese Auto es Parts. otro. Ese es otro. O sea, en esas tiendas también contratan directamente al chofer de ese carro, ¿ok? O sea, hay que no solamente Uber Eats, la otra también hay otra. Sí, también hay otra. Mira, Helen. Ay, sí, Helen, me habías hecho esa pregunta, muchacho, para Spring Break, ¿qué es bueno de hacer en rally? Déjenme primero aclararle una cosa que estuve averiguando. Yo lo sabía, pero ya lo estuve averiguando. El Spring Break, aquí, recuerden que el Spring Break es por estado. Eso me enteré hace como unos años. Yo decía, pero ¿por qué Spring Break en Miami, que fue la semana pasada, ya pasó? Y aquí en Raleigh, en North Carolina, todavía no ha llegado. Y es que resulta que ellos, para que no se les congestionen, me imagino que las playas, los hoteles y todos los parques y sitios de diversión, por estados varían. Por ejemplo, aquí, inclusive por condado, aquí en Raleigh, el Spring Break para las escuelas tradicionales es del 11 al 15 de abril. Para el condado de Durham es esta semana, comienza. Entonces ya ahí va variando la cosa. La cosa es que en el mes van como salteando, depende del condado. Así que ponen ferias en Raleigh. No, las ferias las ponen en septiembre. En septiembre. Sí, aquí no ponen feria en esta fecha. Sí. Lamentablemente. No. Voy a ver qué hay por ahí programado y entonces
lo traigo. Pero si hay festival, no, acuérdate que hay festivales en la calle, ¿te acuerdas? Lo que hacen en el downtown. Sí, exacto, hay Esta es la festival. temporada de festivales. Pero no de Empiezan a- ferias así como con Ruedas de la Fortuna, como la feria que hacen, que nosotros grabamos el año pasado, esa es en septiembre. Ese es en septiembre. Pero sí hay cositas que hacer, exacto. Más, creo que el video de cosas que hacer gratis en rally puede darse una idea. Pero aquí mucha gente coge hacia los lagos, Sí. va hacia los parques, a pasar picnic, a pasar su día. O indiferentemente van un momentico a la playa, que la playa les queda una hora, pero obviamente no a bañarse todavía. ¿Ok? Sí, Está frío todavía. Van ¿Como a cuánto asustar. queda Wilmington? ¿Como 2 horas? No, Wilmington está a 1 hora 20 minutos. Sí. ¿Las que nosotros fuimos el año pasado? Especialmente Greenville. Ajá, sí, que es Wilmington Beach. Es Wilmington Beach, literalmente queda 1 hora y media, algo así. Depende del tráfico, pero 1 hora y media. O sea, te paras tempranito, un desayunito bien preparadito ahí, unos refresquitos y Vámonos. vámonos. Mira, Leopoldo Rueda dice, sí, el Spring Break es así, básicamente para que no colapse el país, sí. Yo no entendía, por ejemplo, en Miami, como le comenté, yo me di cuenta que fue la semana pasada. De hecho, iban a hacer hasta como toque de queda de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, porque el año pasado hubo un desastre, diríamos nosotros, un desmadre. Y entonces ellos querían que no Salud. hubiera tanto rollo. Saluda ya. Mira que anda Entonces ya saben, depende del Spring Break de su estado. ahora. Mm. Miren, saluden a Luna por allí. No, por allá. Bueno, y sepan algo del Spring Break en Miami, los mayameros. Ya leímos por ahí la noticia de que el gobernador va a meter toque de queda en las noches. ¿ok? Sí, Porque de 12 de el la Spring noche a Break del 6 de año, la el año mañana. pasado, el año antepasado fueron unos desastres. ¿Qué pasa? Ven, Ok. está abusiva. Mira, yo creo que. Bueno, Irina. Métete a Telegram, Irina, Sí, porque, porque ya ya- voy a empezar a meter la videollamada para que te conozcamos en vivo y todos aquí te puedan conocer, ¿ok? Yo quiero ir a la playa. Ay, Helen, yo también. Pero todavía la playa está fría. Así que si vas a la playa, te recomiendo un hotelcito que tenga, aunque sea piscina Climatizado. climatizada, para que puedas, aunque sea bañar. Ahora, pero aquí la gente también, aquí somos muy románticos, aquí en North Carolina y los estados del norte para arriba, somos gente que se va a sentar a la orilla de la playa a leer un Hola, hola. libro, a ver la playa y los sonidos y ese tipo de cosas, así que Claro, tú puedes ir a agarrar el sol. Eso pues era sí. agarrar sol, claro. Pero para bañarte es que el agua va a estar Sí. súper fría. Pero nada más Para los, el exacto, para, escuchar Ajá. la brisa y la para los que ola. nos ven desde afuera y los que no saben de otro estado, el agua se calienta aquí en North Carolina es en verano, literalmente entre julio y agosto, ¿ok? Que ustedes se pueden meter esa agua está riquísima porque ni fría ni caliente, como debe ser. ¿Dónde? Aquí en North Carolina, Sí. en las playas y Sur Carolina, bueno, y Sur Carolina mejor todavía. Mira, Helen, yo amo la playa. Ay, Helen, yo también. Nosotros amamos la playa. O sea, para nosotros venimos de un estado costero, o sea, de un estado con mucha playa que nos quedaba 10 minutos. Mira, Y ya amamos la entré a la videollamada, así que Irina, preséntese al combo. Entra a la videollamada. En Telegram, sí. Ya en Telegram. Y con en eso Join. vamos terminando, con eso vamos a despedir, porque ya son las 10:30. Sí. Y nosotros aquí que no 1 hora, siempre a los en vivo Sí, nos no. duramos 1 hora y media, 2 horas. Irina, Fernanda. vamos a esperar a Irina. Mientras esperamos a Irina, dice Fernanda, pregunta, ¿y la gente que recibe la residencia luego de vivir 5 años, esa gente estuvo legal allí? Claro, porque es que primero te dan como permisos de trabajo y después es que recibes la residencia. Por ejemplo, los de asilo. Los de asilo, las personas, mientras el proceso de asilo está andando, que de hecho migración está bastante retrasada con todo eso, a ti te van dando permisos de trabajo que duran 1 o 2 años, depende del país, creo. Pero por general son 2 años. Entonces tú vas renovando tu permiso de trabajo cada 2 años. Luego que te hacen la cita del asilo, si está ya aprobado, entonces tú tienes que pasar 1 año y 1 día de aprobado el asilo, y entonces cuando puedes ser residente, se cayó la cámara. Ah, no, pero es la otra cámara. La otra cámara. Tranquilo. La voy a arreglar. Y entonces pasas a ser residente después de aprobado el asilo. Después que seas residente 1 año y 1 día, es que puedes pasar a ser ciudadano. Y obviamente creo que para lo de ciudadanos son 5 años. Mi cumpleaños es el 7 de julio. Uy, qué rico, en pleno verano, y Helen, eso es maravilloso. Yo he pertenecido a la Marina de Guerra del Perú, así que comprenderán cómo amo el mar. ¡Wow! Imagino, Javier.
¡Qué emoción! No, es que el mar es divino, de verdad que por algo salió esa canción de que en el mar la vida es más sabrosa, eso es, Eso es cierto. imagínate, y pertenecer a la Marina de Perú, eso es vivir en el mar, literalmente. ¡Qué emoción! Mira, se paralizó esto. ¿Ustedes todavía nos escuchan? No. Sí, mira, se paralizó el video. Adiós, ¿El en vivo? sí, el en vivo. Déjame preguntarle a ellos a ver si todavía nos escuchan. No sé por qué esto salió disparado. Chicos, ¿nos escuchan? Sí, vamos a Santo Domingo. Uy, qué rico, Santo Domingo es divino. Pero síguele en vivo, porque me están escribiendo. ¿Nos ven? Ya. ¿Por qué se salió? No. Vemos la barriga de Aquiles, sí, sí, todo. Ah, ok, bueno, por lo menos nos escucha. Sí, porque es que se quedó así paralizado con el pecho y barriga de Aquiles. Escuchamos, pero quedó Sí, que duro. estoy acá metida. Ah, sí, te escuchamos. Ay, se congeló esta cosa, vale. No puede ser. En pleno en vivo, mira. Están parados, pero los escuchamos. Ay, qué bueno. Bueno, seguimos conversando por aquí. Irina ya se está metiendo en la llamada. Mira, ¿Ya? No, se cayó, papá. Ya, aquí está Irina, ya. Ya, voy a ver si puedes retomar. Ya te vemos, Irina, ya. Ya vamos a ver si podemos. Ay, que me parece. ¿Sale que dice? Que eso fue un golpe de estado para Irina. Oye, sí. Se ve, ¿no? Sí, sí te vemos, te pero vemos. la transmisión del en vivo se cayó. Se cayó. Hola, bienvenida. Irina tiene mucha fuerza y se cayó la transmisión, pero no, fue cuando se cayó la cámara. Es que estoy pesadito, No Ay, sé qué chica, pasó. ¿cómo está mi corazón? Vamos a se escucha, pero no, ay, pero o sea, sí se escucha. Sí, se escucha, pero no. Ellos dicen que sí se escucha en la transmisión, pero no se ve. Ya se escucha. Irina está haciendo trampa. Mira, Irina, ellos están comentando que tú estás haciendo trampa para que no te vean. No, Tendrá que llamar la próxima semana. no se ve. No, Ya, no sí. vemos a Irina. No, porque es que no sé qué pasó con la cámara. Nosotros estamos escuchando y viendo a Irina por la videollamada, pero